Señoras y señores, muy buenas tardes y sean bienvenidos a la hora de Malagón. Pues nosotros hoy queremos ofrecerles un programa especial dedicado a la octava del Corpus Christi. No va a ser un reportaje como lo que ofrecemos todos los años de esa procesión de la octava del Corpus, sino también hemos querido ver cómo el pueblo de Malagón se echa a la calle, se vuelca en la preparación de esas alfombras florales que engalanan todo el recorrido de la procesión donde pasará Jesús sacramentado. Pues hay que decir que toda la sociedad de Malagón se implica, se involucra en este maravilloso día donde con casi 40 grados de temperatura estarán toda la noche engranando estas alfombras de sales de colores y también alfombras florales con serrín. Pues todo esto, todo este trabajo, todo este esfuerzo por parte de los malagoneros y de todas las hermandades de gloria y de pasión tendrán su recompensa en uno de los días más grandes que se viven en el municipio, como es la fiesta de la octava del Corpus. Y bueno, una inmensa alegría nos hemos llevado cuando hemos encontrado aquí al pie del cañón con los chicos, con todo el mundo, con todos los colaboradores, a la concejala Bea Gutiérrez, que además eres concejala ahora de Cultura. Sí, bueno, siempre hemos tenido la fortuna de estar en las actividades juveniles y de infancia colaborando y echando una mano, y bueno, pues ahora también en cultura, turismo y demás. Y bueno, la verdad que lo que se mueve Malagón en su octava del Corpus, la verdad que es una fiesta que siempre decimos de las más importantes de Castilla-La Mancha, que por qué no, puede ser la de interés turístico regional. De hecho, el alcalde nos comentaba que bueno, pues que lo iban a llevar a pleno, ¿no?, para que esta fiesta pues sea considerada de alto rango a nivel turístico regional. Y bueno, cambien incluso hasta por la noche, ya está aquí todo el mundo, todas las hermandades, todos los colectivos colaborando y haciendo que Malagón el día de la octava del Corpus esté bonito, no, precioso. Sí, bueno, la idea es que cada año nosotros vayamos creciendo, como hemos hecho a lo largo de estos 8 años, y seguir progresando, evolucionando y llegar a declarar esto de interés turístico regional.
La verdad que un fin de semana además muy intenso, sobre todo hoy sábado tenemos la concentración motera, el concierto también de la banda de música y siempre la noche de antes, la madrugada, porque decir que los altares no son cosas de que se hace en un momento, no, está aquí toda la noche, mucha gente ni duerme. Vea. Sí, exacto, nosotros agradecer muchísimo a toda la gente que colabora con nosotros, participa y nos ayuda de manera voluntaria a que todo esto salga genial y bueno, pues muy agradecidos a ellos. La verdad que esto es gracias también a los malagoneros y hay que decir, las plantillas que por cierto este año, bueno, me han encantado, ha sido gracias al ayuntamiento que ha diseñado esas plantillas. Sí, el ayuntamiento todos los años suele coger y diseñar pues las plantillas que luego las hermandades y diversas asociaciones que colaboran con nosotros pues realizan sobre el suelo y demás y ya está, y muy bien. Prácticamente todo el recorrido por el que va a discurrir el Señor, la custodia del Cristo Sacramentado, toda está prácticamente llena de alfombras florales que están hechas de serrín y también de sal. Sí, la idea es que, como te he dicho antes, pues que cada vez vayamos a más y cada año crezcamos más aún. Y bueno, pues lo ideal es cada centímetro o milímetro del recorrido es cubrirlo con serrín y sal y creo que llegaremos a poder conseguirlo. Bueno, y con esta concejala de Cultura, bueno, se puede llegar a lo más alto. La verdad que empeño y amor a tu pueblo no te faltan, al contrario, te sobran. Hacemos lo que podemos. Bueno, incluso te hemos visto hace un momentito hasta con ellos, con los jóvenes y todo, ahí dirigiendo, oye, mira, vamos a hacer y ayudando. Aquí sí da gusto, ¿no? Cuando además toda la sociedad de Malagón pues ve también implicación del ayuntamiento, pues eso motiva aún más. Sí, yo creo que al final arrimar el hombro nosotros también mismos y echar una mano en lo que podamos, pues influye y ayuda a que el resto también se involucre más todavía. Bueno, pues Bea, muchísimas gracias, felicidades y enhorabuena. Sí, gracias a vosotros por volver a estar cubriendo un acto más de los que hacemos y ya está, muchas gracias. Y también nos hemos encontrado acompañando a todos los malagoneros, a la concejala Olga bastante, y la verdad que a pesar de la temperatura, estamos en torno a 40 grados por la noche, un calor asfixiante, pero en cambio aquí está todo el mundo manos a la obra para hacer que Malagón mañana sea, bueno, un lugar precioso, como lo es siempre, pero mañana aún más. Es que es tan especial la octava del Corpus, ¿verdad, Olga? Malagón mañana va a brillar. Todos los años brilla, pero este año, por algún motivo, más aún. Ya estáis viendo el trabajo de tantísima gente y el esfuerzo. Con este calor que vamos, esto no está pagado, ¿eh? Tendrá su recompensa en el cielo, ¿verdad? Tendrá su recompensa seguramente que en el cielo, porque vamos, aquí los tenéis a todos, toda la noche, parte de la tarde, y bueno, ahí está, ya lo habéis visto. Una tradición sin duda de muchísimos años, incluso diríamos de siglos. Una tradición que cada año va más, como se ha dicho antes Bea, que la ha estado un poco escuchando, y que cada año implica más trabajo, más esfuerzo, más gente, y a ver si esto sigue adelante y se conserva para siempre. La verdad que Malagón está precioso. Además hay que decir que durante todo el recorrido de la procesión va a estar todo con altares y también, lógicamente, con estas alfombras de sales de colores y también de serrín. Así es, que toda la procesión tiene sus alfombras, tiene sus altares, la gente que vivimos en Malagón disfrutamos y emplazamos al que vive fuera a venir a visitarlo, porque esto no se ve en muchos sitios. Hay altares que hacen alfombras el día del Corpus, pero el día de la octava en pocos sitios como el Malagón. Y además que eso, que lo habéis conservado, porque en muchos lugares pues lo han perdido. Aquí en la provincia, en cambio, tenemos a Malagón como referente en lo que a la octava del Corpus se refiere. Así es, y no hay que perderlo y animar a todo el que nos vea a visitarlo. Este año ya no sé si va a poder ser, pero el año que viene aquí queremos a todo el mundo viendo esta obra de arte. Hay que decir que se distribuye por tramos, cada hermandad tiene un tramo y cada hermandad pues decora ese tramo como ellos lo desean. Así es, las hermandades hacen un gran trabajo, el ayuntamiento colabora con plantillas, serrín y demás, y entre todos pues lo que veis. La verdad que un fin de semana de la octava del Corpus muy pero que muy intenso. Tenemos la concentración motera, el concierto de la banda de música, de todo, y luego pues si fuera poco, por supuesto, la octava del Corpus. Estamos teniendo un fin de semana para no parar, exacto. Hoy hemos tenido un concierto en el Asilo San Clemencio, que la banda de música de Malagón, otra cosa que tenéis que ver y hacer ver, increíble el concierto que nos han dado. La concentración cada año más motos, mejor organizada, un orgullo. Y la octava, pues lo que hemos dicho.
Y también incluso el campus deportivo, que ha sido todo un exitazo, ¿verdad, Olga? El campus lo han clausurado hoy, han dado hoy la entrega de diplomas, más de 200 niños inscritos, una organización perfecta, o sea, sin una sola incidencia, vamos, para elogiar. Como siempre, Malagón, referente cultural en todos los sentidos. Apostar por la cultura es apostar por el futuro de un pueblo. Y aquí el ayuntamiento lo tiene muy claro. Por tanto, enhorabuena, Olga. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros y por hacer que todo el mundo pueda visitar Malagón y que nos vea. Y antes de despedirnos también quiero resaltar, por ejemplo, el esfuerzo y el tesón de los malagoneros. Por ejemplo, el viernes Jonathan Anaya triunfó en Soria, donde cortó 2 orejas y bueno, de nuevo el nombre de Malagón en lo más alto, hasta en la cúspide del mundo del toro, vaya. Bueno, Jonathan es amigo personal mío, le deseé lo mejor y cuando me dijo que había tenido una puerta grande con 2 orejas, pues imagínate, qué orgullo que alguien de nuestro pueblo también triunfe fuera. A apostar por él y a por todas, Jonathan. Tenemos estrellas malagoneras en todos los ámbitos, todos los sectores y lo más importante, porque todos los malagoneros que son, bueno, son unas estrellas tan solo por ver cómo dejan Malagón, por ejemplo, hasta el Corpus una noche como hoy. Os animo a todos a que vengáis, a que lo veáis, porque esto si no se ve, no se sabe cómo es. Pues Olga, muchísimas gracias, un placer y también enhorabuena al ayuntamiento que deis ese empujoncito a todos los malagoneros para que no se rindan, que sigan y continúen con la misma fuerza que siempre. Vamos a trabajar con ellos y para ellos, que no lo tengan duda. La juventud de Malagón está aquí toda la noche preparando estas magníficas alfombras para que mañana pase el señor, ¿verdad? Mañana es como vais a estar aquí. Va a venir el cura para esto, para que pase el señor. para que podamos pasar por las alfombras. ¿Por las alfombras? Sí. Va a dar una penilla, ¿no? Porque después está un trabajo y cuando ya pasa, pero bueno, la satisfacción de haberlo hecho. Bueno, ¿cómo es vuestra alfombra? A ver. La nuestra es esa. Esa, que ya queda poquito, ¿eh? Sí. Como vais haciendo más alfombras de otra manera. Y como esto, ya se va haciendo mejor, pero hay una técnica. Vamos cambiando de alfombra Ah, mira. y de tizas. Pues luego vamos con los cubos, y luego vamos con las alfombras con los colores del año pasado. Y, como todas las alfombras son parte de Malagón, pues la propiedad es de Malagón. Claro. Y la verdad que está quedando muy bonita, ¿que sí? Sí. Ya os va quedando menos. ¿Qué es lo que más te está costando? Lo más difícil que tú has visto. Pues echar esto. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, hay una plantilla, ¿no? Y ahí no podéis salir de la plantilla, ¿no está? Sí. ¿Estáis colaborando muchos jóvenes? Sí. Sí, ¿no? Bueno, os quedan fuerzas, ¿no? Para estar aquí toda la noche. Sí. Hace mucha calor, ¿verdad? Sí. Pero muchísimo. Bueno, muchísima. Pero la verdad que cuando ya se ve terminada la calle y se ve tan bonita, eso, vamos, no tiene precio. ¿A que sí? Sí. Bueno, venga, te dejamos manos a la obra, venga. Pues seguimos conociendo las impresiones de las muchas personas que colaboran para engalanar estas calles de Malagón para la octava del Corpus. Creo que además se distribuye por hermandades. Tú eres de la hermandad de la Virgen de la Alegría. Yo soy hermana de la Virgen de la Virgen del Resucitado y la Virgen de la Alegría. Eso es. Pero hoy estamos participando no como miembros de la hermandad, no, estamos participando como un grupo de vecinos más. Queremos dar a conocer, queremos decir que esto puede participar todo el mundo, que no tienes que ser miembro de una hermandad o de una asociación para poder llegar a hacer esto. No, todo el mundo valemos y todo el mundo tenemos el mismo derecho. Bueno, hay que decir que todas las hermandades de Malagón se implican en la elaboración de estas alfombras y de hecho, bueno, hoy vemos que está todas las calles repletas de gente porque sería imposible, ¿no? Porque hay que decir que está todo el recorrido lleno de alfombras. Total. La verdad es que llevamos unos años que sí que es verdad que la gente colabora mucho y se hacen muy buenas alfombras. Aquí, como podéis ver, los principales son los niños, ¿eh? Los que más participan son los niños.
Y hemos comenzado a las 10 de la noche aproximadamente y bueno, pues se suele acabar más bien ya metido en madrugada. Nosotros no nos acostamos. ¿No os acostáis? No, estamos toda la noche haciendo. Los niños van desapareciendo y nos quedamos nosotros pues rematando todo. Pero vamos, normalmente hasta el amanecer estamos. La verdad que una fiesta muy bonita ha estado la Octava del Corpus y no solo que es la octava, fíjate, hoy hemos venido, por ejemplo, para grabar cómo se prepara y la verdad que esto es impresionante, la verdad la cantidad de gente que viene, que no es de Malagón y que viene a ver cómo se prepara esta alfombra y la verdad que bueno, esto de la calor no sé cómo se lleva, pero estamos a cerca de 40 grados a las 12 de la noche, es horrible, ¿eh? Muy mal. La verdad es que bueno, no está acompañando el calor, pero bueno, no nos falta agua y bebida para hidratarnos bien, no nos falta. Y la gente muy bien, porque cada vez colabora más gente de fuera, la gente viene, se ve, es un fin de semana que atrae mucho público para verlo. A ver si somos capaces de atraer un poquito más, sí. La verdad que la Octava del Corpus es un reclamo turístico de Malagón muy importante, ¿no? Yo creo que le hace falta ese empujoncito para que sea el grado de interés turístico regional, que además el alcalde nos comentaba que va a luchar por ello, porque yo creo que no solo por esta alfombra, sino que también el trabajo y el esfuerzo de los malagoneros, pues debe tener esa recompensa, ¿no? Sí. ¿Por qué no? De hacer de interés turístico regional. Ojalá y se consiga y sí. Nosotros apoyaremos todo lo que podamos, sí, ojalá y lo consiga. Lo importante que, bueno, pues que esta fiesta no se pierda, esta tradición que viene de antaño. Por eso participan los niños. Para que haya futuro, el futuro esté garantizado. Exactamente. Nosotros realmente queremos que ellos continúen con todo. Nosotros al final nos vamos haciendo mayores y si ellos no continúan, todo se pierde. Y yo sé que son costumbres, que no se puede perder, que no. Hay que dejarlo. Los altares, hay que decir que muchos de ellos con imágenes de Pasión de Semana Santa, eso se ponen ya mañana por la mañana, ¿verdad? Sí, eso ya es al amanecer. Luego extienden romero, hierbas aromáticas, las zonas donde no hay alfombras extienden todo esto y los altares se engalanan muy bien. Nosotros tenemos una buena sorpresa preparada, a ver si podemos... ¿Qué hay para mañana? A ver si esto va a salir ya después de haberse celebrado la Octava del Corpus. Es que, es que no te puedo decir porque hemos tenido una serie de complicaciones, entonces no sabemos si vamos a poder llegar al final. Siempre se innova más, cada año las alfombras son distintas, los altares distintos y siempre llamáis la atención del visitante. Claro, siempre hay que hacer algo nuevo. Siempre, si no, al final nos cansamos. Nosotros mismos nos cansamos de hacer siempre lo mismo. Entonces, tienes que hacer cosas distintas, sí, tienes que innovar. Los altares son muy bonitos. Y si al final conseguimos subsanar todos los problemas que hay, va a quedar de verdad muy bonito. Merece la pena tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Sí, mucho. Es una satisfacción, vamos, no tengo palabras para decírtelo, no. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Y feliz de la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, lo hemos pillado regando. Hay que decir que para que todo salga muy bien y perfecto hay que tener una buena organización. Correcto. Y a ti te ha tocado pues estar regando la alfombra de Serrín. ¿Por qué le estás echando esta capita de agua? Pues en plan preventivo, para en caso de que se nos levante un poco de viento, tratar de que el Serrín se mantenga el máximo tiempo posible ahí junto. No se nos desparrame para... Claro, si no se levantaría y entonces, bueno, pues ya todo, pues no quedaría igual, claro está. Por supuesto que no. Ese es el motivo y bueno, pues tenemos que estar de vez en cuando para hacer una pasada para que el Serrín permanezca lo máximo tiempo posible ahí, sin que se nos levante. ¿Cuántas alfombras vais a poner vosotros? Pues en principio teníamos pensado 6 o 8, pero este año, dadas las circunstancias, pues no vamos a adelantar y vamos a hacer algunas más. De hecho, ahí, como podéis comprobar, pues ya tenemos sobre las 6, 8 y vamos a incluso improvisar un poco y hacer alguna más. Además, este año va muy adelantado. Es cierto, porque hemos empezado muy temprano. ¿A qué hora habéis empezado? Empezamos a recoger el Serrín sobre las 7:30, las 8 de la tarde y bueno, pues como todos los años, esto es sesión continua. O sea, empiezas y hasta que no terminas no paramos, digamos. ¿La plantilla de vuestra hermandad la habéis hecho vosotros? Esta plantilla colabora el ayuntamiento con nosotros, sí, nos hacen los patrones, nosotros elegimos la alfombra que vamos a hacer
y bueno, pues el ayuntamiento colabora y nos hace los patrones para luego elaborarlas. Luego ya vosotros también la habéis personalizado, por ejemplo aquí el escudo de vuestra hermandad. Correcto. Hoy hemos otra alfombra con la imagen de la titular, la Virgen de los Dolores. Efectivamente, sí, aquí ya nuestra imagen titular y la hemos improvisado porque hemos sacado la imagen de lo que es el trono, estaba en la carroza montada en la que procesiona y bueno, pues la hemos improvisado, la hemos sacado y la hemos hecho ahí a nuestra manera y nuestra forma. La cantidad de gente que participa hoy en la elaboración de estas alfombras. Está Malagón, todas las calles por donde pasa mañana, donde pasará mañana la procesión del Corpus, está toda llenita de gente y todo el mundo pues arrodillados poniendo y engalanando estas alfombras. La verdad que es maravilloso la hermandad, la convivencia que hay para poder hacer que mañana pues sea un día radiante aquí en Malagón, porque el Señor se lo merece. Sí, así es una de las procesiones más importantes para nosotros y bueno, en este caso sería la octava, como así va a ser, y para nosotros es lo más importante y tratamos de colaborar sin ningún tipo de interés, la gente nos apoya mucho y incluso sin decirle nada vienen y colaboran gustosamente para engrandecer y la verdad es que nos queda muy bonito. ¿Y qué significa para todos vosotros los malagoneros el día de la octava del Corpus? ¿Cómo se vive ese día? Pues es un orgullo, hay que vivirlo desde nuestra cofradía en este caso y poco a poco ir empezando, como hemos empezado nosotros y como empiezan todas las hermandades, poquito a poco hasta que, bueno, al final pues vas viendo los logros conseguidos y la verdad es que luego te sientes orgulloso. Y también tenemos aquí al presidente de la Hermandad de la Virgen de los Dolores, que ya lo hemos pillado aquí en Fraganti, supervisando y también, bueno, a continuar, supervisando cómo van las alfombras, en concreto la alfombra de la Hermandad de la Virgen de los Dolores. Y bueno, pues la verdad que vamos, lo decíamos, muy adelantado y va a quedar esto precioso para mañana. Está quedando precioso, no va a quedar, está quedando precioso, porque vamos, mañana va a ser una gozada cuando vean por aquí todo lo que tenemos montado. ¿Cuántos voluntarios están participando, por ejemplo, en vuestra alfombra? Pues por ejemplo en la nuestra tendremos, no sé, si das, me atrevería a decir 40 o 40 y tantos, porque vamos, de allí abajo hasta todo lo que ves ahí es nuestro. La verdad que esta octava del Corpus es digno de ver, ¿eh? Desde aquí invitamos a toda la provincia, a toda la gente de nuestra región, de toda España, porque la verdad que esto se le da una esencia, una categoría, es que le dais un realce, no solo a la octava del Corpus, sino también a Malagón. Sí, por supuesto, Malagón llevamos ya unos cuantos años que cada año nos estamos extendiendo más y vamos, cada año está quedando mucho mejor, más bonitas y más perfectas y mejor. Mucho trabajo, pero también mucha satisfacción y mucha recompensa, ¿verdad? Claro, es que para que haya recompensa tiene que haber trabajo primero, si no, venir a verlas y no saber de qué va el tema, pues no, hay mucho trabajo. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena. A ti, a vosotros, gracias. Y hablamos ahora con el sacerdote Ángel Moreno, que además es natural de Malagón. Y aquí está también colaborando con esta fiesta de la octava del Corpus para que mañana Malagón, bueno, pues resalte como se merece también Jesús sacramentado, que va a salir mañana, va en procesión por las calles de Malagón. La octava del Corpus, una tradición, una celebración, pues podemos decirlo, de toda la vida. ¿Verdad, Ángel? Sí, bueno, pues que recordemos ser de siempre. Lo que pasa que es verdad que con el tiempo ha ido aumentando en cuanto a colaboración, en cuanto a gente participando en las calles, las alfombras. Yo recuerdo de antes que era una procesión mucho más corta, más pequeña. La gente ponía sus altares, la gente mayor, sacaban las plantas a la calle, pero todo esto de las alfombras pues ha ido creciendo mucho en los últimos años. Pero bueno, como decías, pues es algo que se merece Jesús sacramentado y lo hacemos con mucho gusto, y lo hace la gente con mucho gusto. Porque mucha gente se preguntará, pero el domingo pasado, es decir, cuando todo el mundo ha celebrado el Corpus, ¿también salió en procesión Jesús sacramentado? Pues ¿se celebró esa procesión, sí o no? Igual, pero solemos decir que todo santo tiene su octava. Bueno, es una manera de recalcar la importancia de esta fiesta, que aquí en Malagón pues ha tomado mucha fuerza, en otros sitios se ha perdido y aquí ha tomado mucha fuerza. Aquí en la provincia pocas localidades celebrarán la octava del Corpus, yo creo que Malagón y poco más. Pues que yo recuerde, se suelen hacer en algún monasterio, por ejemplo aquí en las Madres Carmelitas, el jueves celebramos también una octava. Lo típico es, en la iglesia mayor se celebra el Corpus y en las iglesias pequeñas se hace una octava o en un monasterio o en las parroquias más nuevas, pero aquí de siempre se ha celebrado en la misma parroquia el Corpus y la octava, de siempre. La cantidad de gente que colabora y participa de esta fiesta, de hecho, bueno, vemos todas las edades, sobre todo mucha gente joven, que eso es muy importante, que va a estar toda la noche pues
pues decorando estas alfombras. La verdad que hay un ambiente también especial, se respira algo distinto. Es un ambiente pues de fraternidad, de compañerismo, de vecindad, de todo, de fraternidad cristiana. Entonces da gusto, la verdad que da gusto pasear y ver tanta gente implicada en algo tan hermoso. Sí, sí. La verdad que es típico también, la noche previa, pues das unos paseos y también pues está por aquí con la gente, dando también ánimos, también que eso es importante, que ellos se vean también respaldados. Y mañana por la mañana antes de la procesión también viene mucho la gente a pasear, a visitar pues toda la decoración, el ambiente. La verdad que sí, que muy bien, en ese sentido la gente se implica mucho. Y además también con la colaboración del Ayuntamiento de Malagón, que colabora con las plantillas, también es bueno, ¿no?, que las instituciones también respalden esas tradiciones, que también es la cultura y el arraigo de un pueblo. Pues sí. Un pueblo sin tradiciones, sin cultura, pues no sería nada. Claro, claro, y aunque lo organiza la parroquia o las dos parroquias, la unidad pastoral, pero el Ayuntamiento, por lo que estoy viendo y me han contado, pues está colaborando mucho también, sí, en este sentido, para que la gente pueda participar y económicamente, bueno, de todo. Y yo me pregunto, Santa Teresa de Jesús, cuando vino, pasó por Malagón y fundó, ¿también se celebra la octava del Corpus o no? Pues no sabemos, porque la institución de la fiesta del Corpus es anterior a Santa Teresa. Ahora, la octava no sabemos si se celebraría o no se celebraría, no tenemos ningún tipo de documentación. Que sepamos, es posible, es muy posible, muy probable. Bueno, pues muchísimas gracias. Imagino también te quedarás esta noche, mañana por supuesto. Mañana la procesión por supuesto también, claro que sí. ¿Qué tiene especial la procesión de mañana, la procesión de la octava del Corpus? Pues ya te digo que el pueblo se vuelca en prepararlo todo perfecto para la llegada de Jesús entre nosotros, ¿no?, entre las calles de Malagón, ¿no?, visitando a los vecinos de Malagón. Y muchos altares también que se levantan mañana. Sí, sobre todo los vecinos ya de manera espontánea pues también ponen sus altares, alguna hermandad también, sí. Pues muchísimas gracias, Ángel, un placer y enhorabuena también a ti. Gracias a vosotros. Pues todas estas bolsas son bolsas de serrín coloreadas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué día las coloreasteis? Pues hará unos días porque claro, tiene que estar húmedo porque si no se seca y vuela y entonces con el aire se nos va la forma. Entonces haría unos días que lo colorearan. ¿Y cuántas bolsas de serrín para hacer la alfombra que vosotros estáis elaborando? Bueno, pues yo ahora mismo es que he salido así un poco ligera. Este año no estuve con la... En mi calle sí, aquí no he venido hasta ahora. En mi calle agua, lo que necesitan. Y porque no tengo un poco de vino, que si no también. Pero no tengo, no puedo. Y luego después ya tenemos todo muy bien organizado, los colores que cada alfombra requiere, las plantillas ya las tenemos y ahora ya es echar lógicamente ese serrín en lugar de la forma donde la queremos poner. Sí, 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 ahora ya nos toca pues rellenar las formas que están en las plantillas y todo eso. Así que estas alfombras son de sal y también de serrín. Sí, la mayoría lleva serrín solamente, sal llevamos poco de sal, sí. Lo que es de color blanco es de sal, pero lo demás es serrín, así que... Que tarda mucho en hacer y completar, por ejemplo, vemos una plantilla que está dibujada en el suelo, Víctor, se nos puede mostrar, está toda dibujada, porque muchas, bueno, pues se pone encima y esta en cambio es en el suelo. ¿Y se tarda mucho o no? Pues sí, nos llevará casi toda la noche hacer las plantillas. ¿Toda la noche vamos a estar? Toda la noche, pero sí requiere bastante trabajo. Pero la verdad que hay muchos voluntarios y voluntarias. Sí, somos muchos. Este año todavía se han animado más gente y gente joven, así que ahí empezando, todos. Así que para que siga la costumbre de hacer las alfombras. ¿Qué es lo más complicado que tiene elaborar las alfombras? Pues las cosas pequeñas, las cosas minuciosas para poder... Los detalles. Ahí las he dado, las cosas más chiquitillas. Pero qué bonito que va a estar Malagón cuando ya esté todas las calles con sus alfombras. La verdad que es precioso, ¿verdad? Va a mirar la cámara, por favor. La verdad que sí. La verdad que sí que se va a quedar precioso. Y la pena es que no dura, luego si ya lo barren, no dura. Claro, en cuanto pasa la procesión, pues claro, ya hay que recogerlo. Claro. Esto lo bueno que sería pues que pudiera... Que tuviera más tiempo, ¿verdad? Que lo disfrutáramos más. Exactamente. Pero la verdad que viene muchísima gente, cada año viene más a ver estas alfombras y la verdad que es un espectáculo. Y yo incluso les invito a que vengan, por supuesto, el día de la procesión de la octava del Corpus, pero también... por ejemplo, el día de hoy, la noche de antes, porque van a ver cómo están todas las calles llenitas de gente, todo el mundo de rodillas, bueno, pues haciendo pues que estas alfombras pues tengan eso, ese esplendor y bueno, esa brillantez que merece la octava del Corpus.
yo ahora me voy a ir a donde la parroquia, que también quería colaborar un poquito, pero primero he salido a ver esto un poquillo. Y voy a poner a vestir mis ventanas bonitas para que se vean preciosas. Y ahora estamos con Alberto, el hermano mayor de la cofradía de la patrona de Santa Teresa de Jesús, y aquí hay que decir que todas las hermandades están colaborando para hacer aún más grande la octava del Corpus, y por supuesto la hermandad de la patrona, vamos, la que más, ¿verdad? Bueno, una de las que colaboran, el resto ya las habéis visto y cada una aporta su granito de arena. Este año es el 11 años desde que se recuperó la tradición de las alfombras, que se había perdido, y bueno, pues cada año, como habéis visto en los motivos, pues se trata un poco de conmemorar las distintas efemérides religiosas, pues como fueron el 500 aniversario del nacimiento de la Santa, el 450 de la fundación del convento, y este año el centenario de la consagración del Corazón de Jesús, que también veréis los motivos en las alfombras. Estamos en el tramo también dedicado a la hermandad de Santa Teresa. Este es el tramo, bueno, de los cada hermandad tiene su tramo. Los voluntarios que organiza el Ayuntamiento de Malagón, por eso habéis visto ahí al principio el escudo, y luego nosotros también haremos pues ese escudo teresiano, que forma también parte de este itinerario de las alfombras. Esto la verdad que hemos querido venir hoy para que vea toda la gente de la provincia el mucho trabajo que lleva. Es decir, que mañana va a estar muy bonito Malagón, está claro, pero ojito cómo ocurra y se lo ocurra Malagón, porque hoy hay que decir que va a estar la gente toda la noche a casi 40 grados, la gente, sí, rondando los 40 grados, no estamos exagerando, va a estar aquí todo el mundo, aquí haciendo estas alfombras. Vaya mérito tiene. Pues sí, la verdad que colabora mucha gente cada año más, afortunadamente es una tradición que se va incrementando en el número de participantes cada año, y bueno, pues invitamos a todos los visitantes que quieran ver esta fiesta tan bonita, tan peculiar, de una fiesta que se celebraba en todos los sitios, pues solo ha quedado en algunos pueblos, y en Malagón pues se celebra espléndidamente, como podréis ver mañana cuando vengáis. Bueno, ¿y esto que tienes aquí en tus manos? Esto es una plantilla, muchos dibujos van sobre papel, como habréis visto en el resto de grupos, y nosotros desde el principio pues empleamos estas plantillas. Esto es un formato de madera que se saca, y luego con una tiza se marca el contorno, y sobre ese dibujo marcado en el suelo se rellena con el serrín. Esto te facilita mucho pues cambiar las posiciones, y además de ahorrar material, claro, el papel es más caro que esto se hace una vez y vale para siempre. Aquí el caso es ahorrar de todo, hasta tiempo y espacio y todo lo que se pueda ahorrar. Todo, la verdad que sí, porque claro, también el ayuntamiento hace un gasto importante, no solo en el material, sino en el personal que emplea pues para tintar el serrín, para la organización, para repartirlo, luego recogerlo, que se nos olvida, pero las barrenderas, las compañeras barrenderas, las pobres, hacen un trabajo ingente, que en tan solo unas horas dejar limpia todas las calles del itinerario de la procesión, yo creo que son las que más trabajan de esta octava de Corpus, en retirar toda esa cantidad de serrín y sal que se queda en las calles. Yo de verdad que aquí también quiero poner en valor el trabajo, ahora que hablábamos del ayuntamiento, la gran labor que hace la concejala de Cultura, Beatriz Gutiérrez, porque la verdad que se desvive por todo. Le hemos visto ahí, está la pobre con unos hablando con unos, con otros, estaba y la verdad que va a salir todo a las mil maravillas, porque ya se lo merece. La verdad que tanto esfuerzo, tanto sacrificio tiene que tener su recompensa. Y lo decimos que lo sepa, no solo Malagón, sino toda la provincia. Este año además, que es el primero que le toca, aunque lo había vivido como concejal de juventud, pero bueno, como en segundo plano, este año le ha tocado en primera fila, y ya ve, ¿no?, cómo la gente colabora, la gente de Malagón colabora, y bueno, el ayuntamiento está comprometido con esto, y esperamos que en años sucesivos pues este compromiso siga y se incremente, ¿no?, en lo que se pueda, para mejorar y ampliar esta fiesta. La verdad que sí, ¿por qué no? ¿De interés turístico regional? Algún día, trabajemos para ello. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto, un placer, enhorabuena. A vosotros por venir, gracias.
Si te ha gustado nuestro vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube y Más Televisión.